Recibir con mucha alegría al doctor de Ciencia Política, investigador y docente Jorge Lanzaro por primera vez en el año. Jorge, buen día, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con mucho gusto. Y yo con mucho creo que gusto. los perros tienen tristeza. Sí, bien, bien. Tienen momentos de tristeza. Y momentos de alegría. Y sí, momentos de alegría, agitan la cola. Claro, pero mi duda era si eso puede ser... todo nació porque hay una foto en el observador que el pajarito está en el Parque Rivera, donde el lago se secó. Y ya de paso la Intendencia aprovechó a limpiarlo, según informa el observador. Y entonces el pajarito, yo dije, acá está el pajarito desconcertado, lo dije yo mismo. Y yo mismo me reproché el comentario, porque yo no sé si la palabra desconcierto aplica para un pájaro. Simplemente a eso me refería, ¿no? Bueno, yo comentaba al público más temprano, anunciando tu visita, y también lo comentaba en redes, que de alguna manera, para como excusa de nuestra charla, generar la consigna, la propuesta, esta especie de, así podríamos llamarla, nueva ronda de gobiernos de izquierda, no sé si aplica en el continente, pero por lo menos en la región, América del Sur, bastante, ¿no? Y en ese concepto, bueno, me gustaría conocer tu análisis, tu mirada, porque además en la propia definición ya habla de un hecho histórico. Porque vos decís nueva ronda, por lo tanto, va de suyo que ya hubo una, por lo menos, ¿no? Y bueno, efectivamente hubo, es decir, un ciclo de gobierno de izquierda importante en América Latina, importante porque eran unos cuantos países muy relevantes, Claro. todos, la mayoría de los países relevantes de América Latina, con gobierno de izquierda. Y entonces ahora aparece otra ronda, que, bueno, habría que examinarla bien, pero seguro que no es exactamente lo mismo, pero tiene esa condición de ser una nueva ronda de gobierno de izquierda. Es decir, y me parece que eso era lo que había que subrayar, que había otro ciclo, digamos. Y entonces yo como haciéndome... no me cuesta nada, el alumno un tanto impertinente, arranco con una pregunta que ni siquiera sé si es del todo adecuada, y es, si hablamos de nueva ronda, por lo que acabas de decir, significa que ya hubo una instancia de esta. Que ya hubo una, sí. ¿No será que en nuestro continente empieza a pasar lo que, por ejemplo, en Europa es relativamente frecuente? A eso iba. Bien. A eso iba. Lo que... una de las cosas, yo diría, positivas que se puede detectar aquí es esta idea de alternancias no triviales, o sea que no son alternancias triviales, pero no son alternancias bruscas, sísmicas. Es decir, que la alternancia de izquierda a derecha, o izquierdas, centro-derecha, centro-izquierda, es una alternancia que los países llevan adelante, las sociedades, los sistemas políticos llevan adelante sin grandes traumas en esta circunstancia, en este momento, en esta mirada, cosa que en otras épocas podía ser un poco impensable, ¿no? Ajá. Impensable o nuevo, muy nuevo. Porque en general convengamos que en nuestros continentes, acá tenés que corregirme, Jorge, si le erro el bizcochazo, lo que luce como nuevo en la historia más o menos reciente es que sectores de la izquierda, del centro izquierda, progresistas, qué sé yo, Sí. También es medio elástica la definición, Todos esos empezaron a gobernar cuando históricamente habían estado en todo caso concentrados en la oposición, sí. E incluso fuera del sistema político electoral y utilizando otras herramientas, ¿no? Exacto. Bueno, esta es justamente la idea de una izquierda que accede al gobierno, que accede a responsabilidades, que tiene otro tipo de responsabilidad política, otro tipo de dimensión en sus bases incluso. Yo creo que ese sentido es algo que de alguna manera a su manera ocurrió en Europa en su momento, con las izquierdas, claro que mucho más antes, en tiempos muy anteriores. Es decir, habría que remontarse de repente a la Primera Guerra Mundial,
la consecuencia al periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. Imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de los años 20, o 18, y con todas las pinzas del caso y con los coletazos que eso generó, ¿no? Y en América Latina también los años 20 son años que están poco estudiados, que los conocemos poco, pero son muy importantes, y nos desembocan en unos años 30 que eso sí están un poquito más. La crisis del 30, la crisis de los años 30 está un poquito más estudiada, bueno, en algunos países más que en otros, pero está un poquito más conocida, ¿no? ¿En qué medida crees vos que esta circunstancia de cierta alternancia, que para asimilarla a lo que ocurre en Europa, vos lo señalabas, es una alternancia con las leyes del juego más o menos conocidas, aprendidas por todos los actores, aceptadas por todos los actores, y que por lo tanto no generan trauma un cambio a otro? No son sísmicas. Desde ese lugar uno podría decir dos cosas. No son sísmicas porque en el fondo uno podría suponer, lo manejo como hipótesis, Jorge, que no son sísmicas porque tanto la vida cotidiana de la gente no cambia. Bueno, la vida cotidiana... Estoy pensando en el escenario europeo más que nada. Tiene ¿no? variaciones políticas en los servicios públicos, en las ofertas políticas. Me parece que hay cambios, y los hay en América Latina también. Me parece que por eso te digo que no se puede decir que sea trivial, pero justamente no es brusco, no es sísmico, y eso es una ganancia de civilización política. Que los sistemas políticos y las sociedades absorban cambios, digamos, relativamente importantes, por más que sean que son importantes, pero que son moderados en cierto sentido, precisamente porque son moderados, se pueden organizar o pueden sucederse relevos que no tienen ese dramatismo y ese que en algún momento han tenido el advenimiento de gobierno de izquierda. Y desde ese punto de vista me fascina esa mirada con la palabra moderación, porque leyendo las noticias y viendo el devenir de los hechos, yo tiendo a creer que la moderación que histórica, a ver si voy bien, sigo siendo el alumno impertinente, la moderación en general uno la había aceptado como que forma parte de los que manejan, conocen el sistema y el poder, entonces que obligados por la lógica del poder en funcionamientos democráticos, por supuesto, ¿no? Se ven obligados a... La democracia es moderadora, esa es la idea. Se ven justamente obligados a llevar adelante sus políticas con moderación. Y pienso a muy largo, así como tirando largo la línea del tiempo, lo que podría ser el Partido Colorado en el Uruguay, ¿no es cierto? Un Partido Colorado que ha desarrollado su gestión de gobierno durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Que con un canon fuerte de ideas, bueno, naturalmente con... Partido del Estado, partido claro. del gobierno. Que ha desarrollado sus conductas, por supuesto, a veces un poquito más volcado a lo que podríamos llamar a la izquierda, al progresismo, a veces un poco más, y ya llegados los 70 hacia las derechas y los autoritarismos, etcétera, pero ha llevado como la gestión del gobierno, incluso después de la recuperación democrática. Entonces, siempre se instaló la idea que la moderada eran los centros derechas gobernando y los radicales formaban parte del discurso político de la izquierda que quería cambios más importantes, sí, del sistema mismo, ¿no? Sin embargo, una vez que las izquierdas acceden al gobierno, se ven obligadas, naturalmente. Más bien, acceden al gobierno porque se moderan. Bueno, claro, aquella cosa que creo que es una frase tuya, yo siempre repito como tuya, ¿verdad? Y es que una de las cosas que facilitó que la izquierda ganara la elección en Uruguay es porque la gente un poco se arrimó a la izquierda, pero la izquierda también se arrimó a la gente, ¿no? Esa es una
Sí, es efectivamente una frase mía. Los uruguayos se arrimaron a la izquierda porque la izquierda se arrimó a los uruguayos. Exacto. O la izquierda se arrimó a los uruguayos. Incluso... Esa es la idea. Quiere decir que los uruguayos pudieron aplicar efectivamente opciones de gobierno de izquierda porque la izquierda se arrimó a sus sentidos común, a su sentido común, a sus percepciones ciudadanas más comunes. Ahora, sí, marcando diferencias de todas maneras, ¿no? Marcando diferencias, sesgos notorios, bien explícitos, ¿no? Creo que en el Uruguay es y bueno, notorio, eso fue, ¿no? De alguna manera, creo yo, la obsesión de Sereñi. La obsesión de Sereñi era esa, que la izquierda tuviera credencial plena, que tuviera plena presencia, plena inserción en el sistema político, manteniendo sus posiciones, pero admitiendo las reglas de juego, las coordenadas del sistema político. Sí, esa obsesión de Sereñi es lo que explica, aún desconcertando a gente de la izquierda, su participación en la salida democrática, en las negociaciones y en el pacto del Club Naval. Es bien explícito, ¿no? Totalmente. Es decir, explica eso. Esa era la idea de Sereñi, es que eso, ¿cómo te diría? El protagonismo o la credencial democrática de la izquierda. En ese sentido, Sereñi es una figura, bueno, obviamente que es una figura nacional, es una figura de la izquierda, es una figura de la izquierda que tiene un desempeño fundacional en ese sentido, como lo estamos viendo, pero que su proyección va mucho más allá y tiene que ver con el país entero, con el sistema político entero, y así lo vivieron varios. En particular creo que Sanguinetti es quien jugó más esa carta de la incorporación de la izquierda, el tuteo con la izquierda, el hacer entrar a la izquierda en las responsabilidades de la vida democrática regular, facilitar eso, invocar eso, apostar a eso. Claro. En realidad... Entonces Sereñi y Sanguinetti en ese sentido, bueno, cada uno desde su lugar, de lo suyo. Ni hablar que no son los únicos, ni muchísimo menos. Uh-huh. En la izquierda hubo muchos remeros para esta corriente. Es que los dos actores, por distintas razones, necesitaban estar en ese baile para que este baile fuera legitimado, ¿no? Ahora, pero para un poquito, quiero volver a la región, porque en efecto, a grosso modo, por supuesto, además con tiempos relativamente parecidos, pero disímiles en alguna medida, las izquierdas acceden a los gobiernos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lula, con todo lo que ello implicó, un imponente cambio, un brutal cambio, ¿verdad? Lula, pero que no solo accede al gobierno, sino que accede una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, porque Dilma es destituida en su segunda presidencia, y que después ahí viene, digamos, como el revolcón, que también puede asimilarse a otros lugares. Le pasó a Chile, que volvió a la derecha, le pasó a Bolivia con un corte ya de carácter institucional, porque eso fue un golpe de Estado, etc. Y después las izquierdas vuelven. La pregunta es, a mí me da la sensación que se ha producido no tanto en Uruguay, pero en otros fenómenos, un proceso exactamente espejo para al revés del que veíamos. Son las izquierdas, lo tiro como hipótesis, Jorge, profe, son las izquierdas las que, para volver a ganar, se obligan a moderarse. Es lo que te digo, sí. Pero son pero lo que lo hice como novedad, y que te lo planteo para que lo desarrolles, a ver si le estoy agarrando el bizcochazo, y son las derechas las que no tienen problema en radicalizarse, que es el caso de Bolsonaro, por ejemplo, es el caso de Katz en Chile, es el caso de la derecha en Colombia, ¿verdad? Es que como que no tiene... Y bueno, con el espejo supremo de Trump en su fenómeno en los Estados Unidos, como una radicalización, incluso que luce en alguna medida
del mismo modo que lucía la izquierda antes, casi asistémica en alguna medida. ¿Qué hay de eso, Jorge? Bueno, ¿Le estoy errando mucho el bizcochazo? No sé si es un error grande, no me doy cuenta. Me parece que son posiciones de derecha que están que calzan de alguna manera en los sistemas políticos, sin violentar, sin salirse hacia las posiciones más autoritarias. Sin salirse, pero casi, ¿no, Bolsonaro? Sí, por eso, caminando por la orillita. Uh-huh. Sí. Sí, estoy prendiendo el aire, sí, porque hace un poquito calor. Está bien. Pero sin rupturas institucionales, que es lo importante. Digo, lo importante para la derecha y lo importante, sin duda, para las izquierdas. Pero las derechas han aprendido también a moderarse en ese sentido y a jugar el partido democrático, digamos, las reglas democráticas. Algunos con más convicción, llamémosle, con más responsabilidad política, con más responsabilidad democrática, y otros a regañadientes, te diría, algo así. Ajá, Bueno, que si pudieran, irían por otros caminos, no les importaría ir por otros caminos. En cambio, digamos, a una figura como Siriñi sí le importaba ir por otros caminos. No todas las formas de llegada le parecían legítimas y le parecían buenas para la propia izquierda. Ese es un punto importante. A ver, desarrolla un poco esa Bueno, mirada. porque la izquierda durante un tiempo quería llegar al gobierno, quería llegar al poder. Fíjate que incluso hay un cambio de nomenclatura, de lenguaje. Cuando vos decís que la izquierda, la derecha, pero la izquierda quería llegar al poder, eso encierra una noción. Cuando vos decís que la izquierda quiere llegar al gobierno, Uh-huh. es una noción distinta. Distinta, sí. Es una noción que tiene que ver justamente con la estructura democrática. El gobierno es el gobierno específico, temporal, con alternancia. El poder podría ser un poder con mayor quedad. Eso pasa hoy con este nefasto personaje que es Ortega, por ejemplo. Uh-huh. Que se ha aferrado, que se ha instalado. Es una figura que evoca las peores trayectorias de América Latina, ¿no? Sí, además constituyéndose en sí mismo en una brutal paradoja, ¿no? Bueno, por eso mismo. El caso específico del hombre ¿no? Exacto. Él siendo así, y yendo contra los que fueron sus compañeros de ruta en la pelea contra la dictadura. A propósito de ese ejemplo que me parece adecuado y además yo suscribo de punta a punta, me refiero a la mirada más que crítica, opuesta totalmente, ¿no? Desde ese lugar, ¿vos crees que situaciones de esa naturaleza, la de Ortega, en alguna medida también la de Cuba, en alguna medida también la de Venezuela, siguen siendo una piedrita en el zapato del discurso y de la acción política aquí en Uruguay, de la izquierda, del Frente Amplio, a la hora, entre otras cosas, de generar nuevas adhesiones con nuevos públicos? Me parece que menos que hace una. Es decir, en una época admitir la idea de autoritarismo en Cuba era poco menos que para la izquierda, para las izquierdas era un tema prácticamente tabú, es decir, no se podía pensar. Al revés, más bien estaba legitimada la idea de un autoritarismo en la izquierda precisamente para poder hacer las tareas de la izquierda. Uh-huh. Y eso es una cosa que ha ido cambiando, me parece, sensiblemente, ¿no? No sé exactamente, porque eso habría que verlo en el terreno, en el caso de Cuba, concretamente, para los cubanos, cómo lo viven los cubanos, o los venezolanos, en fin, los venezolanos tienen una trayectoria, una historia democrática más larga, ¿no?, que la de Cuba. Tuvieron durante mucho tiempo
gobiernos, esta alternancia entre la socialdemocracia y la democracia cristiana, o la socialdemocracia y el cristianismo social. Eso fue... Para traducirlo a la gente, un centro derecha, un centro izquierda, una cosa así, ¿no? Claro, pero era el COPEI, ¿cómo se llamaba? Carlos Andrés. Bueno, Carlos Andrés Pérez es la socialdemocracia, Sí, claro. y enfrente tenía, ahora no me sale el nombre de la figura del COPEI, que una figura importante. Entonces ahí se gestó una ecuación de alternancia, en el caso venezolano, importante, que después se fue complicando, digamos, con los años. No sé si te salió. Rafael ahí. Caldera. Caldera. Ahí está. Rafael Caldera, que es la cabecera o la cabeza de las corrientes demócratas cristianas en América Latina, es decir... Con el sesgo ese conservador que las democracias cristianas, ¿no? Sí, con el sesgo conservador, pero también con el sesgo innovador y democrático. Es decir, es un poco lo que podría ser para el caso uruguayo, es el pasaje de la Unión Cívica a la democracia cristiana, claro. Al Partido Demócrata Cristiano. El pasaje... Pero me vi obligado a hacer esa precisión porque nosotros, mal o bien, desde el arranque de los 70 para acá, asociamos en Uruguay, pero más bien que luce como una excepción, lo demócrata cristiano como del eje progresista, digamos, del centro izquierda. Bueno. Pero en general, en América Latina hablar de los demócratas cristianos, en Europa tampoco, no es en general hablar del centro izquierda, ¿no? No, en todo caso, sí es hablar de un... Yo te diría de un centro derecha, a eso me moderado, refiero, justamente a eso. Pero un centro. Sí. Los demócratas cristianos y los social cristianos, o el cristianismo social en Europa ha ido perdiendo también sus sesgos que en algún momento pudo tener medio fascistoides. En ese contexto me gustaría que luego de la pausa... Los austríacos, pará, una cosita porque quiero a ver cómo esto que ha pasado en Chile, cada uno con sus peculiaridades, ¿no? Con sus propias lógicas, ya se sabe. En Colombia, lo que constituyen la verdadera gran novedad del continente, ¿no es cierto? Bueno, el regreso de Lula, que es un regreso triunfal desde la perspectiva épica, pero que arranca un gobierno ya con potenciales fragilidades en cuanto a que le obliga a negociar... Me parece de que se levanta hasta que se acuesta, ¿no? Por supuesto, sí, porque tiene una base parlamentaria muy... A eso me refiero. El caso México, que me parece que AMLO, me parece que ¿dónde lo ubicaríamos en ese Espinel? El PRI. Es el PRI eternamente. Pero no, me refiero a que la izquierda mexicana exitosa, la izquierda mexicana que mejor despuntó en las últimas décadas, no es la izquierda que en la época de que el PRI era el dominante, y la izquierda era como un acompañante. Algunos sectores de la izquierda acompañaban al PRI y otros más bien eran rebeldes frente al PRI. Ahora eso ha cambiado enormemente y de hecho Cárdenas hijo, digamos, sí, era un poco esta idea de Porfirio Muñoz Ledo, este PRI nacionalista y de izquierda que de alguna manera predominó, que es una cosa que no es tan extraña porque hay que ver que Echeverría, Luis Echeverría en su época era tenía posiciones, si no favorables, por lo menos de diálogo con los cubanos, con Cuba, de darle entrada a los exilados de América Latina. Sí. Bueno, pero México eso lo ha mantenido como que siempre más allá de, ¿no? Bueno, es una cosa que viene de los años 30, sí, que viene de la época de Lázaro Cárdenas. Bien, ese teléfono que está sonando es tuyo, ¿Tutu?
¿Me pareció? No, por si alguien te estaba llamando. No. Te propongo lo siguiente, Jorge. ¿En qué medida esto... pero hablaste del PRI, pero AMLO es Morena, en realidad no es PRI, ¿no? Bueno, pero es un priista. Está bien, pero quiero decir, no. Pero el También, PRI existe como tal, en realidad le ganó al PRI, ¿no? Sí. Pero bueno, también era lo que pasaba con Cárdenas, fundador de un nuevo partido. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc Cárdenas, fundador de un nuevo partido, pero que tiene una estructura priista. Entiendo perfecto. Es como, cosa que alguna vez has oído seguramente, que en Uruguay somos todos ballistas. Sí. Bueno, todos ballistas no, pero los progres... Sí, claro. Son todos ballistas. Bueno, arriba de la mesa está desde que ganó el Frente Amplio. Incluso hay una frase de Hierro López, ¿no? Que en su momento dijo la idea de que, no sé si adhiriendo o más bien con una mirada crítica, pero buena parte de los ciudadanos que votan al Frente Amplio, casi como aquel personaje del burgués gentilhombre que hablaba en prosa sin saberlo, entienden que la opción es el Frente Amplio porque se siente identificado por las máximas ballistas más o menos instaladas, ¿no? Bueno, esa es la idea, una cosa que varios enfocan de esa manera, esta idea, eso que yo te digo, somos todos ballistas. Son todos ballistas los que tienen ideas de centro progresista. Sí, con un rol específico del Estado jugando... El rol del Estado, preocupación por los débiles, claro, preocupación exacto. por la desigualdad, en fin, ese tipo de cosas que viene de la segunda década del siglo XX, que Bien. viene del cerno ballista. Y a mí me gustaría en este contexto, yo no sé en qué, luego de la pausa, que me cuentes, porque siempre es un desafío para nosotros los uruguayos, ha sido siempre. Y por ejemplo, Argentina ahora está gobernada, lo que podríamos decir, por la izquierda, ¿verdad? Yo sé que es complejo, ¿verdad? Como análisis, pero en todo caso ayuda a ver quiénes son los otros, y parece que los otros están como en el centro derecha, ¿no? Bueno, eso sí. Eso parece ser inequívoco. Y esa circunstancia, esta segunda etapa que están viviendo muchos de los países, algunos muy importantes, ya hablamos de México, ya hablamos de Brasil, hablamos de Colombia, hablamos de Chile, bueno, Bolivia, que retomó luego el golpe de Estado, ¿verdad? En ese contexto, Jorge, ¿cuál es el escenario que parece presentarse de aquí a la próxima elección, aquí en Uruguay, habida cuenta que el año que viene ya se definen cosas electorales con las internas, ¿verdad? ¿Te parece? Ya estamos corriendo las carreras. Es que no sé si alguna vez se dejaron de correr. Bueno, eso, lo que pasa es que los partidos, una preocupación central de los partidos es, y también debe ser, ganar elecciones. Sí, claro. Entonces, tener como zanahoria de sus movimientos, como preocupación, ganar la próxima elección, moverse de manera que le permita triunfos, es absolutamente normal. No es, como algunos creen, inadecuado o estar pensando que no están pensando en las cosas más serias del país. Por estar pensando en las cosas más serias del país, yo partido soy el que puede gobernar bien, quiero ganar la elección. Bien, mira, ahora que dijiste eso, el futuro presidente de la Cámara de Representantes, Antías Maldonado, se me fue el nombre del diputado nacionalista, hijo del ex intendente Blanco, el último intendente Blanco en Canelones. Se me acaba de ir el nombre ahora. Diego me va a ayudar para buscarlo, el futuro presidente que va a sustituir a Ope Pasquet en la Cámara de Representantes. Comentaba, porque le reprochaban de que estaba muy en formato de campaña electoral apoyando a Laura Raffo en la interna del Partido Nacional, ¿no? Entonces él, a modo de defensa, un poco en la dirección de lo que vos señalabas, decía, bueno, yo creo que es hora que dejemos de ser todos un poco hipócritas. Aunque los tiempos políticos exijan acción y por lo tanto gobierno y responsabilidad y atender los temas, todos estamos haciendo cálculos desde hace rato a ver quién, cómo, cuándo, si arrancamos ahora, si arrancamos después, ¿no? Totalmente, esta es la idea, pero esto es que algunos lo presentan como una perversión o como un defecto
de los partidos y del sistema, no yo creo sinceramente que no lo es. Bien. Creo que es lo que los partidos tienen que hacer. No van a jugar si no es en función de preservarse o de reproducirse en el gobierno. Bien, vamos a ir a la pausa. No, se me fue el nombre. El intendente blanco de la época de la calle Padre. El intendente blanco de Canelones. Claro, Canelones, desde la recuperación democrática solo tuvo un intendente blanco cuando la calle Herrera ganó las elecciones, en ese contexto. Su hijo es el de representación, se me acaba de ir el nombre, Dios mío. Además, sabes una cosa, vos no te sientas mal, porque yo tengo la hipótesis de que la duda es contagiosa. Cuando uno dice, ¿cómo es que se llamaba el actor de...? Te traslado con tanta convicción la duda que te olvidás, ¿no? Probalo, vamos a ver si no funciona así. Nos vamos a la pausa y al regreso, si es que alguien ya no me lo respondió por el chat. No, todavía no sé. Andújar, gracias. Andújar, sí. Andújar, claro. Gracias, Eduardo. Muy amable, Eduardo. Un demócrata cristiano, justo hablando que... Andújar decía eso. Che, no seamos hipócritas tampoco, ¿no? Está bien que para afuera tenemos que decir que no son los tiempos, que estamos pensando en otra cosa. Y quizá no son los tiempos, pero no estamos pensando en otras cosas y en esta también. ¿Verdad? Exactamente, esa es la idea. Vamos a la pausa. ¿Cómo dialoga todo esto del continente con el Uruguay de aquí y ahora? ¿Sí, Jorge? Luego de la pausa. ¿Te parece? Estamos... ¿Ahí me ibas a decir algo? No. Luego de la pausa, entonces, el investigador, el docente, el doctor en ciencia política, el primer doctor en ciencia política del Uruguay. No sé si el primero, pienso que sí, pero no, porque yo no era de aquí. Doctorado en Francia. No, pero... aquí, sí. Ah, sí, de los primeros, sí, sin duda. El primero que fue a estudiar el doctorado. Eso. Y en los hechos, alumnos de toda la barra esta que todos conocemos, bueno, ¿no? Después, sí, por suerte... toda la barra fueron alumnos tuyos, todos. Por suerte, que fui el primero, pero no fui para nada el último, al contrario. Fue una siembra muy prolífica y muy buena, ¿no? Bien ahí. Uruguay tiene una ciencia política de las primeras del mundo. ¿Tanto como eso? Yo creo que sí. Mira. Nos vamos a la pausa. Jorge Lanzaro es un lujo que nos damos. Nos ayuda a poner la mañana en camino. Último tramo de la charla con Jorge Lanzaro. Seguimos escuchando la música de Gonzalo Denis. Hoy en el ciclo Late, Ciudad Vieja, se presentará en el Cabildo a las 9 de la noche. Bueno, Jorge, a propósito de lo que venías desarrollando, que es esta nueva ronda de gobiernos de izquierda en buena parte del continente, en buena parte de la región, ¿en qué medida eso dialoga con este, llamémosle, año preelectoral del Uruguay? Y si de alguna manera, para decirlo bien en forma grosera, simple y rústica, entonces, si en Brasil gana la izquierda, si gobierna en Chile la izquierda, en Argentina yo veo muy poco probable que eso ocurra. Bueno, el peronismo es en Argentina, existiendo el peronismo de por medio, es muy difícil que la izquierda y la derecha están dentro del peronismo. Es cierto, digamos. Pero aún así, ya hace un tiempito que están como dos grandes bloques, peronistas de ambos lados, en todo caso, pero da la sensación, es muy difícil que la actual oposición no busque una fórmula que le permita ganar la elección, ¿no? Eso, no sé, lo digo yo afuera, porque el gobierno no parece ser en casi nada exitoso como para renovar la confianza electoral de la gente. Pero ese es otro tema. Lo hablaremos con pila de colegas tuyos argentinos que además son muy generosos, ¿sabes? Para hablar con mi programa, los llamo y siempre están muy dispuestos. Una lista larguísima, después te paso los nombres, incluso con alguno que me sugieras vos, ya de paso lo digo al aire. En Uruguay, ¿qué pasa? El grosereo. Entonces si hay moda de izquierda, ¿significa que aumenta la izquierda en Uruguay las chances de ganar? ¿O las lógicas son otras y no están influenciadas por el afuera? Bueno, puede haber algún sentido de influencia, puede haber alguna influencia, pero me parece que se juega en cada país, se juega el partido específico, y en este caso yo creo que lo importante es que hay una figura como es la de Orsi, me parece, que es la que se proyecta con mejores créditos, yo creo, para jugar bien la carrera presidencial y para
eventualmente instalarse en el gobierno. Lo es porque tiene esta cosa de como si fuera algo así como el Berreta digo en el sentido del vicepresidente de la República, de Tomás Berreta. De Tomás Berreta. También canario. Canario, precisamente, este progresismo canario, del cual Berreta fue un exponente importante, y bueno, y Orsi juega bien esas cartas, ese papel lo hace bien, y lo hace con todo un despliegue, una atención importante hacia el interior, hacia el conjunto del interior del país, y hacia Montevideo también. Lo hace bien, me parece. Ajá, pero pará, sin embargo, lo que estás diciendo es súper claro, súper nítido. Sin embargo, hay como implícita o explícita ya una disputa interna muy fuerte con otra muy fuerte candidata, ¿no? Sin que duda. es la intendenta Cose. Sin duda. Sin duda y con sus respectivos apoyos también, ¿no? Con sus respectivos apoyos, y es una competencia interna muy fuerte, competencia interna que es muy abierta, es una competencia que no se ventila en los corrillos o en los círculos institucionales de un partido, sino que es una competencia de partido o digamos de inclinación política, pero que es muy abierta, que se juega muy abiertamente en el caso de este particular, digo, no es es una pelea nacional. ¿Y eso luce como una fortaleza, como una debilidad? Ajá. Una fortaleza y muy importante, y justamente que las peleas que no sean estos digamos círculos cerrados de decisores que imponen tal candidatura u otra, sino que haya un juego, por más que obviamente cada uno juega sus cartas internamente, haya un juego que es muy abierto, que es una pelea, como te digo, con perfil nacional. Claro, pero ese costado, no sé, lo tiro para molestar nomás, incluso porque he visto algunas reacciones de militantes de la izquierda, militantes del Frente Amplio, que señalan que no les gustó que el Frente Amplio, por ejemplo, es hijo de esa pelea, o presuntamente hijo de esa pelea, los intendentes no se pusieran de acuerdo a propósito de quién iba a ser el presidente del Congreso. Eso parece ser como mirada al más allá, al afuera, luce como una torpeza política. Una debilidad, sí. Sí. Y la otra, que hubiese aparentes molestias o enojos porque Carolina recibió a Lula y se armó como un acto medio natural. Yo me acuerdo cuando vino Fidel Castro a la intendencia, que en el gobierno de Sanguinetti, ¿no? El segundo gobierno de Sanguinetti, que la intendencia ahí, la Esplanada, reventaba de gente y parecía, creo que era Arana el intendente, y pasó lo que pasó, 97, sí, era Arana. Bien, lo que quiero decir es, eso no luce como quizás como desgastes de esa ubicación tan pública de estos dos fuertes candidatos que tiene la izquierda. ¿Desgaste? Claro, como, se pelean por el Congreso, se pelean por el acto cuando viene Lula, como si fuera en el Palacio, como decís vos, quizá el gran público no se enteraría de estos ruidos. Sin embargo, al ser abierto, se entera. ¿Eso no debilita, no desgasta, no cansa, no fatiga? No sé, puede ser, pero en todo caso habla de digamos, de dirigencias interiores a los partidos, o en el marco de los partidos, para no hablar de interior, exterior, sino en el cuadro de los partidos, que se ventilan fuertemente con una apertura grande, con una intervención grande del público, de la opinión pública, de la prensa. Es decir, así se ventilan, no es un cenáculo cerrado del que aparece un nombre ahí para nada. A mí eso me parece positivo. Mira, a propósito de esto último que decís, una de las cosas que en las últimas horas el presidente Pereira, el presidente del Frente Amplio, dijo es que él recomendaba que la fórmula, ya no el candidato, la fórmula pudiera dilucidarse lo antes posible, porque en sus recorridas y en el gesto autocrítico que se supone que el Frente Amplio está protagonizando de que perdió la elección, una de las cosas que constantemente recibió como reclamo, como reproche, como hecho mal
mal hecho. Es lo que le costó al Frente Amplio sintetizar la fórmula. ¿Te acordás que el pelado no quería a Carolina y fue a la casa a decirle que no? Entonces buscaron a otra, pero antes le dijeron que no un par y en el medio se fue a los Estados Unidos. Y bueno, ¿te acordás aquello otro, no? O tenía que apurarse porque se tenía que ir a los Estados Unidos a ver a los nietos. Todo aquello que generó como desconcierto, molestia, enojo y, según muchos, debilidad a la hora de votar. Sí. Bueno, espero que esto funcione de otra manera, ¿no? Y esta idea de una discusión abierta, de una competencia abierta, me parece que va en el sentido de que, pienso yo, vamos a ver cómo... ¿Y por qué empezaste hablando de Orsi en el sentido que vos creés que, y uniéndolo con, si Orsi fuera el candidato del Frente Amplio, vos creés Yo creo que tiene el Frente Amplio, Orsi es el que tiene mejores posibilidades de ganar la interna del Frente Amplio, ganar la candidatura del Frente Amplio y de ganar la elección nacional, me parece a mí. Este es un dato muy interesante que estás dando, porque en general, acá me tenés que ayudar, profe. Tengo entendido, lo que me han dicho tus alumnos, es que en las internas se da una lógica que suele ser en las internas elegido el candidato o la candidata que más se parece a la barra de esa interna. Sí. Que no necesariamente es el mejor candidato para conseguir votos fuera. Eso es una regla cuando la elección de los candidatos es muy interior, es muy interna. Pero en este caso y en otros que ha habido, es lo que te vuelvo a decir, es una elección muy abierta, la elección de la candidatura, la selección de la candidatura. Pero entonces me estás diciendo una cosa que luce como, bueno, por lo menos como una piedra angular. Mucho más democrática. Más Pero abierta. quiero decir, Orsi, ¿entendés tú? El actual intendente de Canelones, ¿entendés dos cosas? Primero, que es el que más chances tiene para ganar en la interna de su partido. Y en la nacional. Y a su vez... Es más, te quiero decir así, abiertamente, creo que Orsi va a ser el próximo presidente de la República. Creo. Aunque le quede este año de gestión al gobierno que dice que el carnaval electoral, que ha sido un poco machete con los dineros, pero quizás ahora mejora un poco el poder adquisitivo de los ciudadanos, en fin. Hay una asimetría muy grande en términos de figuras políticas, de candidaturas. Ahí está. Álvaro Delgado es un dirigente político de envergadura, serio, responsable, con su dimensión propia, pero me parece que Orsi va mucho más allá, me parece a mí. Y el entendido de que ese sector del Partido Nacional, que es casi el único hoy día, no estoy exagerando, pero el que luce con serias chances de ganar es lo que podríamos llamar el oficialismo. El oficialismo representado por esa suerte de alianza amplia del herrerismo, ¿no? Todo, sí. Pero también está Raffo, ¿no? Que parece tener ganas en el asunto. Sí, también está. Y que ha mostrado un desempeño adecuado a la hora de hacer su campaña, ¿no? Y yo creo que sería bueno que hubiera competencia, que pudiera haber una competencia, que Raffo pudiera efectivamente hacer valer su candidatura, su perfil. Eso es bueno para los partidos, ¿no? Algunos dicen, sin embargo, que lo que debería hacer Laura es concentrarse en ser la candidata, entre comillas, natural de la Intendencia de Montevideo, para empezar a dar de una buena vez por todas, desde el centro derecha, más particularmente el Partido Nacional, alguna vez pelea acá en la capital, ¿no? Bueno, esa es una de lo que se discute o lo que discuten ellos mismos, y me parece que es una decisión que ella va a tener o tendría que tomar y tomar muy rápidamente, efectivamente, como tú decís. Y en ese contexto... Es posible que pudiera ser una buena candidatura porque tiene una posición que hace tiempo que no hay una figura así, una candidatura con esas eventualidades, con esas posibilidades. Y en ese contexto, que vos entonces entendés que si no fuese Orsi el candidato por el Frente Amplio, ¿perdería su condición de favorito el Frente Amplio para la próxima elección? Eso está por verse, porque vos decís, si no fuera Orsi, ¿qué sería quién? Y estoy tirando, pero tampoco me arriesgo tanto. Y bueno, Carolina, ¿no? Sí, me parece que Carolina Cose es menor, es una candidatura más débil, una figura más débil,
o menos, para ponerlo mejor, menos poderosa, menos potente que la de Orsi para la elección nacional. Bien, y en ese contexto, entonces, teniendo en cuenta que el panorama electoral para la actual coalición multicolor, los actuales gobernadores... Esa es una buena fórmula, ¿no? Orsi a la presidencia, Carolina Montevideo. El Frente Amplio ha dicho que su fórmula tiene que ser paritaria, o sea que si el candidato a la presidencia es hombre, la candidata a la vicepresidenta tendrá... Pero no creo que sea ella, ¿eh? Me parece que a ella le conviene ser intendente de Montevideo. O sea, ir por la reelección. Ir por la reelección y jugarse para la próxima. Pero sin embargo decís que es muy potente la fórmula Orsi-Carolina. Y dijiste... No, yo no dije Orsi-Carolina. Digo que la Orsi... fórmula, entendí que no, me parece que Orsi tiene más... No, está bien. No sé si... No dije Orsi. No, me pareció que habías aludido a la fórmula. Pues ya no recuerdo. Da igual, está muy claro que vos entendés. Lo que yo digo es que Carolina... Está muy bien que se afirme en la Intendencia de Montevideo con miras a una futura elección y Orsi juegue una elección que tendrá como rival a la calle Pou. Bueno, probablemente. No, porque ya sabe que estirar el chico muy lejos, pero uno puede presumir que... Por la edad es perfectamente posible. Y una pregunta que le hago al profesor de ciencia política... Bueno, no me empatotees. Al revés. Sí. Porque, a ver, quiero ir a esto. Si hay un análisis político, está bien que puede ser discutible, ¿no? Que diga, mira, este partido, con este candidato, tiene muchas más chances de llegar al objetivo que es ganar la elección, porque además los partidos en Uruguay tienen vocación de gobierno, ¿no? Partimos de eso. Sí. ¿Por qué alguien de ese partido podría cuestionar que sea ese candidato, aún corriendo el riesgo de perder la elección? Bueno, habrá posiciones. Pero quiero decir, ¿cómo se desenvuelven los partidos en general ante esos posibles escenarios? Primero hay grupos y sectores, hay intereses, hay influencias, hay gente que tiene sus grupos de poder interno, digamos, sus baluartes internos. Entonces, la gente juega ahí un poco de manera distinta. Lo que me parece es que en la medida que la elección se hace, como te digo, la interna se hace abierta, la interna se hace nacional, entonces ya los cantones internos tienen que jugar de otra manera y pierden peso si no se abren, si no juegan en esa nacional, si no están jugando en ese recorrido más abierto, ¿no? Dice Eduardo, comparto lo de Orsi, lo apoyo y creo que será el próximo presidente del país. María dice, ¿y por qué Cosenó tiene más experiencia política? Fue presidente de Antel, ministra. ¿Será porque es mujer? ¿Hay algún sesgo, digamos, antifeminista en este análisis que tú haces? En mi posición. Sí. No, simplemente creo que Orsi es más potente, pero no porque sea varón. Es porque está mejor colocado en eso que te digo, desde la plataforma de Canelones hacia el conjunto del interior y también hacia Montevideo. Carolina Cose tiene su asiento montevideano y tiene menos proyección hacia el interior del país en ese sentido. Hagamos este cálculo. En la última elección, el Frente Amplio perdió votos en todos lados, ya se sabe, pero subrayadamente en el interior, comparado con la elección que le dio el triunfo a Vázquez en la segunda presidencia. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Vos entendés que Orsi junta más votos en el interior que los que puede juntar Carolina? Creo yo. Sí, obvio. Es un cálculo. Es una presunción y un cálculo. Claro. Además, esas cosas dependen mucho de la proyección política nacional, personal si querés, pero también depende mucho de los arreglos departamento a departamento, rancho a rancho que van haciendo los candidatos, ¿no? Y en ese sentido hay que hacer todo un bordado importante. No te quiero sacar de tema y en todo caso lo dejamos para otra, pero una pastillita mínima. En ese escenario que tiene el Frente Amplio y con Orsi
favorito a ganar las próximas elecciones, ¿no? Es decir, que la oposición está en condiciones más favorables de ganar la próxima elección, según tu mirada. Por eso te digo que se va a arrimar a esta ola de las izquierdas, esta ronda de las izquierdas. En ese contexto, la actual coalición de centro-derecha, que está formada por socios, pero por competidores también, ¿uno qué puede esperar de aquí en más en los próximos meses con los socios fundamentales, en particular Cabildo y el Partido Colorado? ¿Sabedores o con una presunción de que electoralmente van a tener poca chance de ganar o relativas pocas chances de ganar y ninguna chance de que el candidato de ellos sea el candidato a la presidencia de esa coalición, ¿no? Bueno, me parece que es lo que de alguna manera estamos viendo. Y es que Cabildo Abierto lo que hace es marcar posición permanentemente con el propio Manini y con otras figuras. Está marcando posición. Sí, sí. Está cuidando su espacio político, cultivando su espacio político permanentemente. No sé si eso es a lo que apuntás. Sí, sí, lo hizo desde el arranque mismo, ¿no? Lo hizo del arranque, ahora lo está haciendo más. Bien, pero como... Y si la hipótesis es que la coalición no va a ser triunfante, el capital de cada uno cuenta muy fuertemente, ¿no? Viste que salió en las últimas horas el senador Coutinho del Partido Colorado, el ex intendente de Salto, a decir que el programa común, el Compromiso por el País 2, tenía incluso que armarse, concretarse antes de la segunda vuelta. Y Manini se opuso de inmediato a eso. Sí, antes de la elección. Claro, primaria. antes de octubre, digamos, ¿no? No antes de la primaria, sino antes de... Bueno, porque yo creo que Manini juega esa idea de marcar su propio perfil. Manini, digo, y su grupo, permanentemente. Bien. Bueno, te agradezco mucho, mi querido Jorge Lanzaro. Te agradezco tanto y te invito a que nos reencontremos más temprano que tarde. Con mucho gusto. Comer un asadito, algún vinito, seguramente. Bueno, también. Que eso nos gusta más, ¿no? ¿Cómo no? Mirá que Diego, acá mi compañero, es un gran tenista. Mirá vos, ¿Dónde? ¿Dónde estás jugando, Diego? En el Defensor, al lado ahí, en la Plaza de Deportes. En la Plaza de Deportes del Defensor. Sí. Mirá qué lindo, es un lindo lugar ese. Bueno, así que ojo porque te busca mucho el revés, pero como vos sos bueno del revés...